pensé fue hacer un pueblo en internet. No sabía si iba a ser una revista o un pueblo virtual. No sabía qué hacer. Me gustaba la idea de que hubiera un pueblo, de que las páginas fueran escenarios y que pasaran cosas dentro de la página. Y hice varios dibujos. Ya desde el principio supe que los dibujos iban a ser los fondos de pantalla y que los dibujos iban a ser escenarios. Y ahí hice una estación con el pez en el poste, que después dio el nombre del seudónimo, que es de la Tierra. Hice un hotel, hice el mapa del pueblo, porque yo ya me imaginaba que la organización de la página iba a estar relacionada con la organización del pueblo. O sea, me imaginaba el mapa del sitio como el mapa del pueblo. Y ese fue uno de los primeros dibujos que hice. Esos dibujos después los rehice, en el caso del hotel lo calqué, porque bueno, la hoja ya estaba vieja, habían pasado como 2 años. Y no usé muy pocos, pero en ese momento ya me había quedado un estilo o una estética que fue la que después usé en la página. Y quizá con el tiempo fui sintiendo la necesidad de con eso hacer literatura, porque pasaron como 2 años hasta que, bueno, cuando vi el concurso dije, lo hago así, hago literatura en eso que hace rato que tengo en la cabeza. Una mujer teje una manta y piensa en un hombre que quedó desnudo. O sea, me interesaba que el formato de la página le diera una dinámica distinta a lo que escribía, a la historia, a la literatura, digamos, que se fundiera como obra literaria la página, no como una presentación de otra cosa, ¿no? Que fuera en sí misma la obra literaria una página web. Debajo del molino, Marita Peñalba apura sus manos para ir a buscar a ese hombre que se escapa. Pensaba que me faltaba un conflicto, necesitaba... Ya sabía que era un pueblo, que eran personajes, pero no sabía qué pasaba en ese pueblo, no podía ser fotográfico, hacía falta que hubiera un conflicto, algo que hilara, algo que al lector le resultara interesante, digamos, que no abandonara la lectura. Eso me preocupaba, digamos, que un hombre desnudo en un pueblo en el que generalmente no pasa nada, de pronto hay un hombre hermoso desnudo, y bueno, eso es terrible. Las mujeres se vuelven locas y los hombres no hacen más que hablar de lo que hablan las mujeres, que no pueden dejar de hablar del hombre desnudo y bueno, eso genera cosas, genera que se comente, que se hable de lo prohibido, que se empiecen a hacer acusaciones. Lo que todos dicen despierta el erotismo de las pequeñas cosas. De una palmerita, por ejemplo. Las mujeres hablan en la panadería de Ingracia. Hablan y desean. No hay un diseño de página. Yo, cuando navegas en una página, ves otras cosas, son más complejas. Esto es súper simple. Es el texto, el fondo y los hipervínculos. Yo no quería que... Porque en algún momento pensé en buscar un diseñador que hiciera todo ese laburo, que supiera hacerlo. Pero bueno, más vale que esto es algo que uno hace por placer y los diseñadores que conozco lo hacen para trabajar. A la plaza la cruzan las mujeres enloquecidas. La cruza también ese hombre hermoso. La cruza en el frío y el viento. La cruza un hombre con las manos ensangrentadas. La cruza una mujer desairada. Y Marita Peñalba se pregunta, ¿qué habrá pasado en el bar? Traté de
de que en algún momento de la lectura llegue al hotel, que me parece que es la parte central, ¿no? Que es donde está él desnudo y donde se relaciona con la chuza. Pero después vos podés no leer algunas de las partes. O no importa qué leas primero, qué lees después, se va entendiendo, creo. Está bien. Lo que también pensé, relaciones entre las partes de la historia, que por ahí son también información. O sea, que de determinada página vayas a otra, no es casual. Hay en ese paso información que no está en el texto. ¿No es cierto? Por ejemplo, en una parte, la chuza piensa en todos los hombres que se acostaron con ella. Y en cada todos, vos vas a otra página. Porque ahí hay un hombre que se acostó con ella. Y en realidad te das cuenta que se acostó con todo el pueblo. O sea, porque en esa parte vos podés relacionarlo a toda la página. El género literario es una estructura que uno conoce a fondo y sobre esa estructura uno es libre como escritor, ¿no? A pesar de que se puede ser creativo, de que la podés romper, pero hay algo sobre lo que uno se basa que es sumamente conocido para uno. Cuando escribí esto en internet, ninguna de las bases que yo tengo me servía, porque esto es otra cosa. Más vale que cuando uno escribe piensa, ¿qué pensará el que lee? ¿No? Yo creo que, más que cuando uno escribe, cuando uno corrige o cuando uno ya le va dando la forma final a lo que escribe, uno empieza a pensar en el lector, ¿no? En cómo lo pensará, en si le hará esto así o si se dará cuenta de esto. Y hay cosas que uno no pone y se pregunta si el lector lo verá, lo entenderá así. Bueno, esto era más difícil, me parece, porque en realidad era entender o no entender en todo. Bueno, y sobre todo los hipervínculos. Y bueno, yo se lo mostré a mi hermana, que es 14 años más chica que yo, Matilde, y ella lo leyó y me dijo que no lo había entendido. En la estación está el hombre hermoso esperando el próximo tren con su valija sin nada. Entonces, a partir de todo lo que ella me dijo, yo hice un cambio muy simple, que es que agregué la primer cosa que uno ve, una breve frase que sintetiza cada una de las partes del pueblo, ¿no? Que son partes de la página. Entonces hay una oración sobre la Juana, una oración sobre Marita, un pequeño párrafo sobre la plaza. Entonces, a partir de eso, el lector entra ya medio sabiendo cuál es la estructura de lo que va a navegar, digamos. Y ese cambio yo creo que fue crucial. La chuza se llevó las ropas de él en un atado de sábanas. Ella se quedó vacía. El lector de internet tiene ya código y con esas pautas se maneja con la información. Bueno, fue pensar las pautas, pensar también en un lector que se escapa, que se va. Siempre pensaba en eso, ¿no? Que tranquilamente podía abrir otra cosa. No, digamos, porque el camino que tiene el lector para recorrer el texto no es estático. Entonces, el camino puede ser cualquiera. Entonces, lo que él toma de eso que está leyendo va a ser diferente a lo que tome otro. Lo va a ser necesariamente, porque no es lineal. Cuando escribía esto, y sobre todo cuando armaba la página, yo no sabía cómo nombrarlo. Eso fue algo que me sorprendió, digamos, porque yo le decía novela digital y en realidad es un texto corto, o sea, no es una novela. Y tampoco es un cuento, porque la estructura es compleja. Hay
distintos escenarios, hay distintos personajes a los que le pasan cosas que tienen un hilo conductor, pero que son unidades separadas. Necesariamente va a surgir un género nuevo con Internet, un género literario nuevo, que se va a ir armando de a poco se van a ir, me imagino yo, definiendo cómo va a ser, qué forma va a tener, y eso yo creo que lo van a hacer los que ahora son adolescentes, que están en contacto con Internet desde niños, y que ese es como un lenguaje natural para ellos. O sea, para mí era como meterme medio ahí a experimentar, ¿no? Y yo creo que realmente va a surgir un género literario cuando los escritores que sientan que ese lenguaje es el natural se pongan a escribir para la web.